En cambio, le resultaba muy penoso que la orden regia de reanudar la lucha contra los enemigos de Dios y del reino se fuera retrasando. Al fin no pudo contenerse más. En la primavera de 1430 partió con una pequeña tropa armada hacia el norte de Francia, donde se habían reanudado las hostilidades. El enemigo estaba a punto de tomar Compiègne al asalto. Juana penetró con sus hombres en la ciudad, considerada como punto estratégico de capital importancia, siendo recibida con alborozo. Pero el 24 de mayo, en una salida, fue vencida por los borgoñones, que se apoderaron de ella. El partido borgoñón la vendió a los ingleses por una importante suma de dinero, y estos la condujeron a Rouen. La vida breve y dramática de Juana entraba en su último episodio. El cautiverio en Rouen no constituyó una sorpresa para la doncella. Sus voces ya se lo habían advertido. No temía cuanto pudiera ocurrirle, pues las voces también le habían dicho que muy pronto se vería libre. Además, confiaba ciegamente en que el rey acudiría en su socorro, pero pasaban los días sin que interviniera en favor suyo ningún poder, divino ni humano. Carlos VII la dejaba en manos del partido adverso con el que simpatizaban también la Universidad de París, que aprovechó la oportunidad para preparar cuidadosamente una acusación en regla contra la doncella de Orleans. Los doctores de la Universidad de París sentían un odio particular hacia Juana, porque había alentado una guerra perjudicial para sus intereses. Por otra parte, la acción de una simple muchacha amenazaba poner fin a la contienda, cosa que ellos no deseaban en modo alguno. Los clérigos de París advirtieron a los ingleses que cometerían un error dando muerte a su enemiga política, que era preferible hacerla comparecer ante un tribunal eclesiástico, acusada de brujería, pues así quedaría demostrado que el delfín se había hecho coronar por una mujer que tenía pacto con el diablo. Los ingleses juzgaron aquel consejo muy oportuno. Proceso y muerte de una santa. En febrero de 1431 se inició el proceso de Juana de Arco. El tribunal estaba presidido por Cochon, el astuto y despiadado obispo de Beauvais. La doncella conservaba su habitual serenidad y se defendía con imperturbable seguridad en sí misma, y también defendió a aquel a quien consiguiera antes coronar en Reims y que ahora la abandonaba. Le hicieron toda clase de preguntas, a cual más insidiosa, acerca de su infancia y de su fe, y de las razones que le habían hecho adoptar el traje masculino. Las más peligrosas para Juana fueron las que le formularon respecto a sus voces, a los ángeles y santos que se le habían aparecido. Le interrogaron sobre sus opiniones políticas. Se han conservado en latín las curiosas actas de estos debates. He aquí algunas de sus respuestas. Yo sé, decía Juana, que mi rey reconquistará su reino. Olvidas que los borgoñones son aliados del rey de Inglaterra. Si los borgoñones no hacen lo que deben, firmar la paz con Carlos VII, serán vencidos igual que los ingleses. Odiabas de niña a los que pertenecen al partido que combate a vuestro rey, odiaba a los ingleses y a sus aliados borgoñones. ¿Tus voces te han ordenado odiar a los borgoñones? Cuanto más me daba cuenta del mal que hacían a mi país, más los odiaba. ¿Odia Dios a los ingleses? Que Dios ame u odie a los ingleses, no lo sé. Lo único que sé es que serán expulsados de Francia los que no mueran aquí. ¿Qué recompensa esperas por todo lo que has hecho a favor de tu rey? No he esperado nunca de mis voces otra recompensa que la salvación de mi alma. Los interrogatorios se prolongaron durante 2 meses, que para Juana constituyeron una verdadera tortura moral, pero ella no cedió. Sus jueces no pudieron arrancarle la confesión de que era una pecadora enviada no por Dios, sino por el diablo. Por último, en un cementerio se levantaron las tribunas en las que se sentaron los jueces y gran número de prelados. El verdugo se hallaba junto a su carreta, preparado para llevar a Juana a la hoguera. Le preguntaron 3 veces si renunciaba al trato con Satanás y por 3 veces rehusó reconocer que había hecho pacto con el diablo. Cuando Collón empezó a leer la sentencia de muerte, Juana se sintió presa de una terrible agitación, pues ello significaba que pocos momentos después los soldados ingleses se apoderarían de ella para conducirla a la hoguera. Por vez primera, durante los 3 meses transcurridos perdió su entereza de ánimo, interrumpió la lectura del juicio y exclamó con dulzura que estaba dispuesta a jurar de todo cuanto quisieran. La pena de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua. Juana había vacilado ante la terrible prueba, pero inmediatamente recuperó su fortaleza de ánimo. 2 días después se retractó, decidiendo con ella su suerte. Aquella joven de 19 años fue condenada a perecer en la hoguera como hereje y apóstata relapsa, reincidente. Con la vista puesta en el crucifijo que le mostraba un sacerdote, subió los peldaños de la pira colocada en la plaza mayor de Rouen, el 30 de mayo de 1431. «Os perdono a todos», dijo,
Rodeada ya por las llamas, gritó que Dios mismo le había hablado por aquellas voces que nunca le engañaron. Las cenizas que quedaron fueron arrojadas al Sena. Tal fue la recompensa de la doncella de don Remy, que, por orden de Dios, partió a la guerra para liberar al reino de Francia del abatimiento y de la miseria sobre el que sobre él cayeron. El epílogo de la guerra. Rápida evolución. La recuperación francesa. Juana vivió y murió con la firme convicción de su misión divina. He venido a la tierra, decía, para cumplir la voluntad de Dios. Hacía saber a todos que Francia tenía derecho a vivir en paz y libertad. Su mensaje incrementó el patriotismo naciente y dio al pueblo francés valor para continuar la lucha iniciada. Desde aquel momento los sucesos evolucionaron rápidamente. El emperador de Alemania, estimando que había llegado al fin la hora de frenar el poderío de la Casa de Borgoña, concertó un tratado con Carlos VII. Felipe el Bueno se percataba de que su ambición lo había llevado demasiado lejos. Una alianza entre Francia y Alemania era peligrosa para él, ya que sus estados se hallaban situados entre ambas potencias. Rompió pues con los ingleses e intentó un acercamiento con el anciano rey de Burgues. La paz de Arras, firmada en 1435, le proporcionó ventajas sustanciales. Amén de independencia completa de sus estados, obtuvo varios territorios del norte de Francia, que le permitieron redondear sus dominios en los Países Bajos. Los ingleses se vieron entonces aislados y los franceses se lanzaron a la ofensiva. En 1436 los ingleses hubieron de evacuar París. Desde esta época no volvieron a pretender los ingleses el trono de Francia. Solo deseaban conservar la Guyena, Aquitania y Normandía, pero Carlos VII rehusó negociar sobre estas bases. En 1444 aceptó, no obstante, una tregua de 5 años. Apenas expirada, los franceses volvieron al ataque. En 1450, Normandía pasó de nuevo a sus manos. Después le tocó el turno a la Guyena, último territorio importante ocupado aún por los ingleses, y por fin, en 1453, cesaron las hostilidades, sin que se concretara oficialmente ningún tratado de paz. Francia se había librado del yugo extranjero y solo Calais permaneció inglesa. Las voces de Juana de Arco no habían mentido. Jacques Coeur, un financiero. Al finalizar tan larga guerra, Francia estaba en ruinas, pero la nación, con su rey al frente, estaba decidida a levantarse de sus escombros. Tres grandes reformas obró Carlos VII. Comenzó por crear un ejército permanente, quizás con la intención primordial de limpiar el reino de los mercenarios de Inglaterra que habían sumido a Francia en la ruina. Introdujo luego un sistema permanente de impuestos y continuó elevando por su propia autoridad las ayudas anuales que los Estados Generales le habían concedido por tiempo limitado. Por fin, en 1438 promulgó su pragmática sanción, por la que desposeía al Papa de parte de su autoridad en el reino, sobre todo en lo referente al nombramiento de las altas dignidades eclesiásticas. En la época en que Carlos VII comenzaba a aplicar tales reformas en su reino, tuvo la oportunidad de contar con un círculo de excelentes consejeros, escogidos con preferencia entre los burgueses y la pequeña nobleza. El más notable de ellos fue Jacques Coeur, un comerciante encumbrado por su propio esfuerzo, que había reunido una inmensa fortuna estableciendo florecientes agencias comerciales francesas en el cercano Oriente. Según sus contemporáneos, Jacques Coeur era hombre de poca instrucción, pero dotado de gran inteligencia y enorme capacidad de trabajo. Podemos añadir sin vacilar que Jacques era también un hombre a quien no ahogaban los escrúpulos. Tenía más de un delito sobre su conciencia cuando tomó en sus manos las finanzas del reino. Culpable perpetuo de dolo y robo, se enriqueció con la trata de esclavos y el abastecimiento de armas a los turcos, enemigos mortales de la cristiandad. Todo ello le permitió construirse en Burgues un palacio, todavía admirado como uno de los más bellos ejemplares de arquitectura civil de finales de la Edad Media. Como platero y director de la moneda, Jacques Coeur contribuyó en forma notable al restablecimiento de la doliente economía francesa. Con su arrogancia se había creado gran número de enemigos, vivía como un príncipe y sentía maligno placer en humillar la jactancia de los nobles sin fortuna. Así, nada tenía de extraño que sus enemigos acechasen la primera ocasión para derribarlo de su pedestal. Esta se presentó en 1451, sospechoso de haber envenenado a Inés Sorel, célebre favorita del rey, fue encarcelado. Lo mismo que tiempo atrás a Juana de Arco, el rey abandonó a su suerte a Jacques Coeur. Todos los bienes del platero fueron confiscados y murió en el destierro. En las postrimerías de su reinado, Carlos VII retornó a su antigua apatía, prefería perder el tiempo con sus favoritas antes que atender a sus consejeros. El Gran Duque de Occidente.
Cuando en 1467 Felipe el Bueno agonizaba en su lecho de muerte, podía considerar su vida bien colmada. Había triunfado del rey de Francia y aprovechado los servicios del inglés para sus propios fines, impidiendo al emperador de Alemania amenazar el poderío de Borgoña. Sin corona real, pero considerado como el gran duque de Occidente, Felipe el Bueno había reinado en territorios que se extendían desde Frisia al Jura. Este conjunto de dominios estaba sometido a una fuerte administración central. Cierto es que Felipe el Bueno mantenía en cada uno de sus principados las instrucciones locales, con un tribunal de justicia y un consejo o asamblea de Estado que se llamaron más tarde, si no siempre con justo título, al menos casi sin excepción, los estados provinciales, pero el poder central se mantenía en todos sus dominios. En la cúspide de la jerarquía, el duque, el mismo para el conjunto de sus territorios, pero ostentando en cada estado borgoñón el título de señor local y conservando al menos en los primeros tiempos el derecho de sucesión, un canciller, el canciller de Borgoña, un gran consejo y la corte, muy imprecisa en cuanto al número de sus componentes, pero que acompañaban al señor en todos sus viajes y traslados. Había también en Dijon, Lille, Bruselas y La Haya auditorías de cuentas que podríamos llamar interprovinciales, pues su autoridad solo se extendía a una región, sin abarcar el país entero. De igual naturaleza eran los estados generales, que integraban dos asambleas, una para los países de acá, francófonos, y otra para los países de allá, flamencos y neerlandeses. Existían finalmente dos tribunales supremos de justicia con el nombre de parlamentos, uno para los países del sur y otro en Malinas, creación de Carlos el Temerario, que provocó tanto alboroto en los Países Bajos durante los sucesos del famoso año 1477. La forma de gobierno adoptada por Borgoña constituía una unión monárquica, en oposición a la unión republicana de la Confederación Helvética, en la que cierto número de territorios integra una especie de Commonwealth bajo la autoridad de un solo y único soberano. Esta forma sirvió tanto en esta época como en las siguientes de ejemplo frecuente a los soberanos europeos, decididos a debilitar el poderío de los grandes señores feudales y a tomar por sí mismos la dirección política del reino. Esta misma norma revistió por aquellos tiempos la unión de Castilla y Aragón, decisiva para la unidad de España, pero que en siglos anteriores había dado desastrosos resultados en los sucesivos repartos de reinos unificados nominalmente. Recordemos algunos casos. Alfonso III de Aragón repartió el reino entre sus tres hijos, Sancho III el mayor de Navarra entre sus cuatro hijos, Fernando I de Castilla y León entre sus tres hijos y dos hijas, Alfonso VII lo dividió también entre sus dos hijos, incluso el propio Jaime I, el Conquistador, escindió la recién establecida Confederación Catalano-Aragonesa, segregando el reino de Mallorca para su segundo hijo Jaime. El duque Felipe dejó un extenso y poderoso estado a su hijo Carlos el Temerario, que lo sucedió en 1467, pero entonces el equilibrio de fuerzas aparecía modificado. Mientras los reyes de Francia estuvieron absorbidos y debilitados por la Guerra de los 100 años, fueron incapaces de oponerse a la prodigiosa expansión del poderío borgoñón. Como consecuencia, su reacción fue luego más violenta. Carlos el Temerario. Trabajador infatigable, duro para sí mismo y para los demás, de una frugalidad ejemplar, el cuarto duque de Borgoña de la casa de Valois recuerda bien a Felipe el Atrevido. Roger van der Weyden lo ha pintado con rostro de facciones correctas, tez curtida, cabellos negros, ojos azules, ligeramente melancólicos y labios apretados que denuncian firmeza y decisión. Apasionado por la música y por los estudios históricos, componía con facilidad motetes y tocaba con su gaita melodías populares. No regateaba ocasiones de pronunciar discursos, valiéndose de su palabra precisa, fácil y bien timbrada. Carlos el Temerario soñaba con ceñir corona real y reinar sobre un vasto territorio que se extendiera desde el mar del norte hasta el Mediterráneo. Deseaba imitar a los grandes hombres de la antigüedad, admiraba con pasión a Julio César, Pompeyo, Aníbal y Alejandro Magno. Estaba muy familiarizado con el mundo antiguo, lo que ha hecho decir que poseía ya el espíritu renacentista, que pronto se adueñaría de todo Occidente. Pero su mente fluctuaba entre las ideas antiguas y las nuevas corrientes en contraste inconciliable.